Dinámica. La dinámica es una parte de la física mecánica que se preocupa de estudiar la causa de los movimientos, a diferencia de la cinemática que estudiaba solamente los movimientos. Es decir, ahora vamos a estudiar el porqué de los movimientos. Para dar inicio a este estudio, no podemos dejar de lado los llamados principios de Newton, que son la base de la mecánica clásica, y su importancia radica en porque ellos siempre están presentes en cada minuto de nuestra vida. Veamos entonces cuáles son estos principios de Newton. Primer principio es el principio llamado inercia. ¿Qué nos dice él? Todo cuerpo permanecerá en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, MRU, a menos que la fuerza resultante que actúa sobre él sea distinta de cero. Recordemos que MRU, que significa con rapidez constante. Entonces los cuerpos van a permanecer en estado de reposo o movimiento, pero con rapidez constante, a menos que actúe una fuerza sobre ellos. En otras palabras, este principio nos está indicando que la tendencia de todos los cuerpos es siempre mantener su estado inicial, entendiendo por estado al reposo o al movimiento. Un ejemplo de ello es cuando un vehículo en movimiento frena bruscamente. ¿Qué sucede ahí? Todos los cuerpos que no pertenecen a su estructura se van a desplazar bruscamente hacia adelante, con la tendencia de mantener su estado inicial. ¿Y cuál era este? El de movimiento. De aquí, digamos, lo que son los cinturones de seguridad. Aquí se muestra en un GIF animado donde viene el vehículo con un movimiento normal y al colisionar con ese obstáculo que está ahí, ¿qué sucede? Cambia su estado inicial de movimiento, lo cual hace que todos los cuerpos que están dentro de él salgan despedidos hacia afuera. Es por ello ahí el tema del cinturón de seguridad. Vamos ahora entonces al segundo principio. Este principio es el principio llamado de aceleración. ¿Qué nos dice él? La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta o resultante que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir esto? Ahí tenemos. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta o resultante e inversamente proporcional a su masa. Este principio nos va a definir, digamos, lo que es la fuerza neta o resultante. ¿Qué más vamos a decir? La fuerza neta es igual a qué? A la fuerza resultante, y esta va a corresponder a qué? A la masa por la aceleración del cuerpo. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Que la aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza, donde esta fuerza es la sumatoria de todas las fuerzas sobre él, sobre este cuerpo de masa M. O en otras palabras estamos diciendo que la fuerza no es más que el producto entre la masa del cuerpo por la aceleración que éste adquiere debido a todas las fuerzas sobre él. O sea, F es igual a M por A. Si notamos acá, la fuerza como es vectorial. ¿Y por qué es vectorial? Porque la aceleración es vectorial. Y si es vectorial, recordemos que tiene una magnitud, una dirección y un sentido. ¿Cuáles son las unidades de fuerza? Pues bien, tenemos masa, que es en kilogramos, y la aceleración, que es metros sobre segundo. Por lo tanto, nos queda kilogramos por metro sobre segundo. Y a esto es lo que vamos a llamar Newton, que se simboliza con una N. Eso quiere decir que cualquier dato que aparezca con unidades de Newton, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de fuerza. Nótese que si ahora pensamos en un concepto de qué es lo que es la fuerza, ¿qué podemos decir que es la fuerza como concepto? Es una interacción entre dos cuerpos, y esta va a ser responsable de los estados de los cuerpos, en los cuales se encuentra, y este puede ser, como puede ser, reposo o movimiento. Cuando hablamos de estado, lo mismo que dijimos antes, estamos hablando que puede estar en reposo o movimiento. Eso quiere decir que los cuerpos constantemente, sobre ellos existen fuerzas, pero dicha fuerza va a ser la que es responsable de su estado. Bien,
En el caso de que estemos hablando de un solo cuerpo, entonces vamos a tener que dijimos que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. Pero si ahora colocamos en detalle qué es lo que era la aceleración, era la variación de la velocidad sobre un intervalo de tiempo. Por ejemplo, ¿qué fuerza se debería aplicar a un carro de 8 kilogramos, que es el que está ahí, que es el que está en la figura, para sacarlo desde el reposo y que en 6 segundos logre alcanzar una rapidez de 4 metros sobre segundo? Y el I, recordemos que nos está indicando que se está moviendo hacia el este. ¿Por qué? Porque es positivo. Veamos entonces cómo sería esto. Primero los datos, ¿qué tenemos los datos? Masa 8 kilogramos, rapidez inicial o velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. ¿Por qué? Porque dice que parte del reposo. La final es 4 metros sobre segundo y sobre el tiempo de 6 segundos. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que F igual a M por A y también que F es igual a M. ¿Por qué? Por la variación de velocidad sobre el tiempo. Reemplazamos aquí, M valía 8, B valía 4, menos 0, I, ¿por qué? Porque la velocidad está dada con un factor unitario, lo cual nos va a dar entonces que la fuerza es de 5.3 newton I. ¿Qué significa esto? Que la fuerza tiene el sentido de las X positivo, o sea, la fuerza resultante tiene un sentido hacia el este. Otro ejemplo. ¿Cuál será la rapidez en metros sobre segundo que alcanza un cuerpo de 20 kilogramos que viaja a una rapidez de 18 metros sobre segundo I? Si le aplicamos una fuerza de menos 2 newton I, si ustedes se fijan aquí, esto iría hacia el este porque es positivo, en cambio la fuerza que se está aplicando va hacia el oeste, o sea, en este caso sería contraria al movimiento. ¿Durante cuánto? Durante 0,5 minutos. Veamos los datos entonces. Bueno, antes que los datos, este sería como el esquema. Entonces tenemos el cuerpo de 20 kilogramos, el cual estamos aplicando una velocidad, si ustedes se fijan, hacia el este. ¿Por qué? Porque es positiva, y al mismo tiempo se le está aplicando una fuerza, la cual es contraria al movimiento, por ello es menos 2 newton I, o sea, ella va hacia el norte. Y nos están preguntando a los 30 segundos qué rapidez tenía, o sea, si suponemos que más o menos está aquí a los 30 segundos, nos están pidiendo la velocidad en ese punto. Ahora bien, se supone que esta velocidad, antes de comenzar a hacer el cálculo, nosotros tenemos que entender que el resultado de esta velocidad tiene que ser menor que 18. ¿Por qué? Porque la fuerza que se le está aplicando es una fuerza contraria al movimiento, por lo tanto estaría indicando que el cuerpo, en vez de ir acelerando, él va frenando, ¿ya? Si usted esto lo considera positivo, entonces obviamente ahí en ese caso la velocidad debería ser mayor que 18. Comprobemos entonces si corresponde o no al análisis que hemos hecho. Veamos entonces los datos. Masa 20 kilogramos, velocidad inicial 18 metros sobre segundo I, fuerza menos 2 newton I, y para un tiempo de 0,5 minutos, pero obviamente tenemos que dejarlo en segundo porque no podemos mezclar la unidad. Entonces, medio minuto corresponde a ¿cuánto? A 30 segundos. Revisemos entonces la fórmula. F igual a m de ¿qué? Variación de velocidad sobre el tiempo. Despejamos la velocidad, lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que multiplica divide, lo que divide, perdón, multiplica, y nos va a quedar ft sobre m más velocidad inicial igual a velocidad final. Despejamos, entonces nos va a quedar velocidad final igual a f por t sobre m más la velocidad inicial. Si reemplazamos ahora, ¿qué vamos a tener? Velocidad final sería menos 2 por 30 sobre 20 i más 18i. ¿Y cuánto nos va a dar aquí? Menos 3i más 18i, lo cual nos da entonces una velocidad final a los 30 segundos de ¿cuánto? De 5 metros sobre segundo i. O sea, la velocidad sigue siendo hacia el este, pero obviamente, si nos damos cuenta, es menor que la inicial. ¿Por qué? Porque era un movimiento en el cual se le aplicaba una fuerza en contra a lo que era el movimiento. Por lo tanto, como nos dio menor, podemos decir que el resultado sí estaría correcto. Vamos ahora a lo que es el tercer principio. Este principio es el llamado principio de acción y reacción. ¿Qué nos dice él? Frente a toda fuerza de acción, siempre existe una de reacción, de igual magnitud
y dirección, pero sentido contrario. Recordemos que cuando hablamos de magnitud, dirección y sentido, obviamente, ¿por qué? Porque la fuerza ya sabemos que es vectorial. O sea, ¿qué es lo que tenemos acá? Frente a esta fuerza de acción, la pelota cuando rebota, ahí tendríamos la reacción. En síntesis, ¿qué tendríamos? Tendríamos que, podemos decir, la fuerza que hace el cuerpo 1 sobre el 2 va a ser igual a la fuerza que hace el cuerpo 2 sobre el 1. Pero para poder hacer esa igualdad, que tuvimos que colocar el signo negativo, porque ello le va a cambiar el sentido del vector. Entonces nos va a quedar que la fuerza que hace el 1 sobre el 2 va a ser igual a menos la fuerza que hace el 2 sobre el 1. ¿Por qué? Porque están en sentido opuesto. Eso es lo que ocurre. Ahora bien, existen varios tipos de interacciones o de fuerzas, ¿ya? Tal como dijimos antes, la fuerza de interacción. Y estas pueden ser estas fuerzas de contacto, que es un contacto físico, y también fuerzas que son a distancia, donde no existe contacto físico. Aquí, por ejemplo, tenemos cuando uno está aplaudiendo, ahí que lo que sucede, tenemos una acción y otra reacción. Ahora, en el caso de fuerzas que actúan a distancia, por ejemplo, en el caso del imán. Otro caso también es que, por ejemplo, cuando uno suelta un cuerpo, el cuerpo al soltarlo, obviamente ahí tiene una fuerza que actúa a distancia y esa fuerza es la fuerza peso, que es la fuerza de atracción gravitatoria. Ya cuando el cuerpo ha tocado el suelo, ahí ya tenemos una fuerza de contacto físico, ya porque está tocando el otro cuerpo, ahí hay una interacción, pero el momento de que el cuerpo está cayendo, ahí tenemos una fuerza a distancia, la cual ese cuerpo está siendo atraído por la fuerza gravitatoria. Bien, todo cuerpo en el espacio está sometido a innumerables fuerzas, donde la sumatoria vectorial de todas ellas, que es la fuerza neta o fuerza resultante, nos va a indicar el estado en el cual se encuentra el cuerpo. Esto corresponde, digamos, al segundo principio. Es decir, tenemos ahí un cuerpo de masa m, el cual está sometido a innumerables fuerzas. F1 más F2 más F3 más F, hasta F sub n. Estas son fuerzas a nivel vectorial, ¿ya? Esas son fuerzas a nivel vectorial. Es decir, ¿cómo nos va a quedar esto? Va a decir F1 más F2 más F3 más F sub n va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria, este es el signo sumatorio de la suma de F sub i. Y esto va a ser igual a ¿qué? A M por A. Esto vamos a suponer cuando el cuerpo se encuentre con movimiento uniforme variado. ¿Qué significa movimiento uniforme variado? Es un movimiento donde existe aceleración, que puede ser positiva en el caso que el cuerpo vaya aumentando su velocidad o rapidez, o bien puede ser negativa para el caso en que el cuerpo esté disminuyendo su velocidad o rapidez. Ahora bien, si nos dicen que el cuerpo está en reposo con rapidez constante, entonces vamos a asumir que esta sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo va a ser igual a ¿qué? A cero. Esto nos estaría indicando que está en reposo o con rapidez constante. Porque recordemos que cuando el cuerpo se mueve con rapidez constante, no existe aceleración. Entonces la aceleración en ese punto vale cero. Estas dos relaciones son las llamadas relaciones o ecuaciones de movimiento que uno considera al realizar y desarrollar un ejercicio. Bien, analicemos ahora cuáles son las fuerzas presentes que están en los cuerpos. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer un cuerpo cualquiera de masa m, el cual se está desplazando en un plano horizontal, como muestra ahí la figura. Entonces tenemos este cuerpo y con ese movimiento, digamos que en este caso el cuerpo se está moviendo hacia dónde, hacia el este. Bien, veamos entonces, ¿cuáles serían las fuerzas presentes? Primera fuerza que jamás debería olvidarse sería la llamada fuerza peso, Fp. ¿Qué dice aquí? Es la llamada fuerza peso, producto de ¿quién? De la atracción gravitatoria. ¿Y cómo está definido? Fp va a ser igual a m por g. ¿Qué es lo que es g? Es la aceleración de gravedad. ¿Cómo se dibuja? Siempre vertical hacia abajo, no importando el plano de movimiento. Eso quiere decir, si el plano de movimiento es inclinado, el peso usted siempre tiene que dibujarlo
vertical hacia abajo. Es lo mismo que cuando uno coloca una piedra unida y amarrada con un hilo. Esa dirección de ese hilo siempre va a ser vertical hacia abajo, aunque usted se encuentre en un plano inclinado. Ahora, fíjese que el hablar del peso nos están diciendo que es la masa por la aceleración de gravedad. Nuestro peso es diferente en cualquier planeta. ¿Por qué? Resulta que cada uno de los planetas tiene su diferente aceleración de gravedad. Lo único que no varía es la masa. Por lo tanto, el peso no es el mismo, digamos, en diferentes planetas. De hecho, tampoco en la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra no es una esfera perfecta y en ciertas regiones el G no vale 9.8, siempre está variando en una cierta décima. Pero ahora bien, tal como dijimos en el tercer principio, frente a una fuerza de acción, que debiera existir otra de reacción. ¿Y cuál sería en este caso? Pues bien, sería la llamada fuerza normal, que sería Fn, que es, digamos, de igual magnitud y dirección vertical, pero en sentido contrario. ¿Qué es la fuerza normal? Es la llamada, bueno, es la llamada fuerza normal que se opone al peso o a la componente del peso. Esta se encuentra presente solo si el cuerpo está sobre una superficie. Si el cuerpo no está sobre una superficie, no está tocando una superficie, no hay normal. ¿Cómo se dibuja? Siempre en ángulo recto al plano en movimiento. Nuestro plano en movimiento aquí es horizontal, por lo tanto, ángulo recto significa que está a 90 grados. Siempre a 90 grados. Bien, estas son las dos fuerzas presentes cuando el cuerpo está en reposo. O sea, tenemos o el peso, producto de la atracción gravitatoria, e inmediatamente la normal. La normal se presenta en el caso de la fuerza que hace el piso hacia el cuerpo para poder sostenerlo. Ahora, pero como nosotros hemos supuesto que ese cuerpo está en movimiento, él por sí solo no se va a mover. Se requiere de otra fuerza que pueda sacarlo de ese estado que está de reposo. Y para ello entonces aparece la llamada fuerza aplicada, FA. Esta es la llamada fuerza aplicada externa porque es externa y es la responsable del movimiento. Usted la puede dibujar en cualquier dirección, pero el sentido, que es el que marca la punta de flecha, tiene que coincidir con el sentido inicial de movimiento. En cuanto a la dirección, usted la puede dibujar en forma inclinada, un poco más arriba, cambiando el ángulo, pero ojo aquí, lo que es el sentido tiene que coincidir con el sentido inicial de movimiento. Ahora bien, pensando frente a esta fuerza de acción, que aparece otra de reacción, que en este caso sería la fuerza de roce. ¿Y qué es lo que es la fuerza de roce? Lo que se va a oponer siempre al movimiento. ¿Cómo se dibuja? Paralela al plano de movimiento y en sentido opuesto. En este caso, si ustedes se dan cuenta, yo he dibujado la flecha FA de mayor tamaño que la fuerza de roce. ¿Para qué? Para poder indicar que aquí realmente existe movimiento. Porque si yo la dibujo del mismo tamaño, ¿qué estaría diciendo? Se le está aplicando una fuerza, pero no existe el movimiento. En cuanto ahora a lo que es la fuerza de roce, ¿esta cómo se define? La fuerza de roce corresponde aquí a nu Fn. La fuerza de roce, si nos damos cuenta, depende de la normal. Pero la normal además dependía de qué? De que el cuerpo estuviese sobre una superficie. Eso quiere decir, si el cuerpo no está sobre una superficie, no va a haber normal. Y si no hay normal, no hay fuerza de roce. Nosotros solamente estamos analizando aquellas fuerzas de roce de contacto. ¿Ya? Ahora bien, esa U que aparece ahí, esa es el llamado, coeficiente de roce. ¿Y qué es lo que es? Es un valor característico propio de cada superficie o de la superficie en contacto. ¿Y cómo puede ser este coeficiente de roce? Puede ser cinético en cuerpo en movimiento y estático para cuerpos en reposo. Ese coeficiente de roce está relacionado con qué? Con el grano de la superficie. Esto es lo mismo que cuando uno va a comprar lija y obviamente una es más gruesa y otra más fina. Y eso depende del grano. El coeficiente de roce no tiene unidades, es solamente un número. Lo mismo que decíamos sobre la lija.
uno va y compra lija del 100, del 80, y ese valor del 100, del 80, obviamente ¿de qué? Depende de la rugosidad, depende del grado de la lija. Bien, veamos ahora qué hacemos cuando abordamos un problema de dinámica. Pues bien, aquí hemos dado una sugerencia de los pasos a seguir frente a cualquier problema de dinámica. ¿Qué es lo que habría que hacer en primera instancia? Entonces, como punto A, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre, que la sigla es DCL. ¿Y qué es lo que es un diagrama de cuerpo libre? Es un sistema de referencia donde se dibujan todas las fuerzas presentes sobre el cuerpo. Todas las fuerzas. Luego, una vez que ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, ¿a qué procedemos? Analizando el diagrama de cuerpo libre, procedemos a hacer un análisis ¿de qué? De fuerzas. Primero verticales, que son en I, y luego horizontales, aplicando las condiciones de movimiento. Recordemos que las condiciones de movimiento, ¿cuáles eran? La sumatoria de la fuerza igual a m por a, o bien la sumatoria de la fuerza igual a 0. Como tercer punto, ¿qué hacemos una vez que ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre y hemos hecho el análisis? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Relacionamos ambos análisis de manera tal de poder alcanzar la solución correspondiente. Esto, como hemos indicado, es la sugerencia que se da para realizar cualquier problema de fuerza que está presente acá en dinámica. Veamos entonces ahora un ejemplo para que lo podamos aplicar. ¿Qué nos dice? Un cuerpo de 3 kilogramos se desplaza en un plano horizontal, producto de qué? De una fuerza aplicada de 12 Newton. Y recordemos que es porque es un vector. Si la fuerza de roce entre la superficie de contacto es de 4 Newton y determine qué valor tiene su fuerza normal. Letra B, ¿qué aceleración alcanza este cuerpo producto de dicha fuerza? Entonces, lo primero que hacemos, colocamos nuestros datos, tenemos la masa 3 kilogramos, la fuerza, que es la fuerza aplicada, vale 12 Newton y la fuerza de roce, que vale 4 Newton y. Veamos entonces el desarrollo. Primer paso que dijimos, había que hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos entonces la fuerza peso siempre vertical hacia abajo, y frente a esa fuerza de acción tenemos la fuerza normal, que siempre está a un ángulo de 90 grados. ¿Quién está generando el movimiento? Esta fuerza aplicada, y obviamente ¿quién se opone? La fuerza de roce. La aplicada obviamente la hemos hecho de mayor magnitud que el roce. ¿Por qué? Porque se supone que existe movimiento. Aquí tenemos el primer paso. Procedamos entonces al segundo paso, que es el análisis de fuerza. Y comenzamos primero en vertical. En este caso, en vertical, no existe movimiento. Por lo tanto, la sumatoria de todas las verticales aquí van a ser igual a 0. ¿Cuáles son las verticales? El peso y la normal. Entonces tenemos, considerando el diagrama de cuerpo libre, ¿qué vamos a tener? La fuerza normal menos la fuerza normal, menos el peso, porque el peso va hacia abajo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Eso tiene que ser igual a 0. Despejamos Fn, lo que está restando pasa sumando, y nos queda que Fn es igual a Fp, donde Fp, ¿qué es lo que era igual? La masa por la aceleración de gravedad. En este caso, ¿cómo sería? Como tenemos en forma vertical, correspondería al unitario J. ¿Cuánto vale M3? G, ¿cuánto vale 9.8? Entonces la fuerza normal es de 29.4 Newton J. ¿Por qué? Porque está hacia el norte, va hacia arriba. Bien, procedemos entonces ahora a la parte horizontal. Aquí en este caso el horizontal sí existe movimiento, por lo tanto nos va a quedar la sumatoria de la fuerza en X va a ser igual a ¿qué? A M por A, o sea, la masa del cuerpo por la aceleración que adquiere debido a la sumatoria de toda esa fuerza. Ahora, ¿cómo nos va a quedar entonces FA? ¿Quién se opone? FR igual a M por A. Despejamos FA, lo que está multiplicando pasa dividiendo, y nos queda FA menos FR sobre M. Reemplazamos ahora los valores, y la aceleración nos queda 12 menos 4 sobre 3, nos queda 8 tercios I, o sea, la aceleración es de 2,67 metros sobre segundo I. El sentido del movimiento del cuerpo sigue siendo hacia dónde, hacia el este. ¿Por qué? Porque nos ha dado positivo, y es un movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es? Es un movimiento acelerado,
¿Por qué? Porque la aceleración nos ha dado positiva. Veamos ahora otro ejemplo. Nos dice, un cuerpo de 3 kilogramos se desplaza en un plano horizontal producto de una fuerza de 12 newtons, aplicada a un ángulo de 30 grados con el plano de movimiento. Luego, si el coeficiente de roce cinético es de 0,2, ¿qué aceleración alcanza este cuerpo producto de dicha fuerza? Perfecto. Eso es la problemática que tenemos. La fuerza ahora está aplicada con ese ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, pero el cuerpo se está moviendo a nivel horizontal y ese es el coeficiente de roce. Veamos entonces cómo sería el desarrollo. Consideremos los procedimientos propuestos. Bueno, ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre, digamos, acá tenemos el diagrama de cuerpo libre, donde si se dan cuenta que tenemos el peso, que vamos a tener la normal, que vamos a tener la fuerza aplicada y a su vez que vamos a tener la fuerza de roce. Ahora bien, esta fuerza aplicada, como es diagonal, tenemos que buscar las componentes, donde esta fuerza aplicada, ¿qué sería? Como la suma de estas dos fuerzas, es como estar aplicando el método del polígono. Y aquí, obviamente, para sacar estas componentes utilizamos las coordenadas polares, donde, por ejemplo, para lo que respecta al eje X, este lado corresponde al lado adyacente y el lado adyacente siempre está relacionado con ¿quién? Con el coseno. Por lo tanto, la componente X aquí, ¿qué sería? X sería magnitud por el coseno del ángulo. ¿Cuál es la magnitud? Es la magnitud de FA por el coseno del ángulo y el ángulo ¿cuánto vale? 30 grados. Ahora bien, con respecto a la componente vertical, que viene siendo el lado opuesto del ángulo, ella siempre está relacionada con el seno. Por lo tanto, la componente Y sería magnitud, que sería FA, la magnitud de FA por el seno del ángulo, que sería, digamos, 30 grados. Siempre que nos encontremos con una fuerza que es diagonal, tenemos que sacar las componentes horizontales y verticales previo a hacer el análisis. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer. Ahora bien, procedamos ahora a lo que es el análisis. Siempre vamos a partir por lo vertical. Usted me dirá, ¿por qué por lo vertical? Porque con lo vertical determinamos cuánto vale la normal. ¿Y por qué nos interesa la normal? Porque la normal está dentro de la fuerza de roce. Entonces veamos. Analíticamente aquí lo que corresponde a lo que es la normal, no hay movimiento en lo vertical, por lo tanto aquí que vamos a tener que la sumatoria de la fuerza en I vale 0. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se desprende de la superficie. ¿Cuáles serían las fuerzas verticales? Tendríamos Fn, FA 930 y Fp. Estas dos positivas, porque hacia arriba es positivo y esta sería negativa. Entonces tenemos Fn más FA 930 menos el peso igual a 0. Despejo Fn, entonces me queda Fn es igual a Fp menos FA930. Fp, que es lo que es M por G, menos FA930. Fn entonces sería 3 por 9,8 menos 12 C930, lo cual me va a dar una normal de ¿cuánto? De 23.2 newton. Aquí nos hemos puesto la flechita arriba, ¿por qué? Porque estamos trabajando con lo que son las componentes. Bien, este es el análisis vertical. Procedemos ahora a lo que es horizontal. Pues bien, ¿cuántas fuerzas horizontales tenemos? Una y dos. Esta no es horizontal, esta es diagonal. Esta es la horizontal. Ahora, siempre en este caso nosotros vamos a considerar positivas aquellas fuerzas que tienen el sentido del movimiento. Entonces, ¿cómo vamos a tener aquí? Veamos. El horizontal, entonces, esto sería igual aquí a M por A. ¿Por qué? Porque el cuerpo está con un movimiento variado. ¿Cuáles son las horizontales? FA coseno de 30, ¿quién se opone? El roce igual a M por A. Entonces nos queda FA coseno de 30 menos, ¿qué es lo que era el roce? Coeficiente de roce cinético por la fuerza normal. Y eso igual a M por A. Reemplazamos, nos queda 12 coseno de 30 menos UC, que vale 0,2 por 23.2, que es lo que sacamos del análisis vertical. Y eso igual a 3A. Pues bien, hacemos la solución y nos queda que 3A es igual a 5,75, lo que está multiplicando pasa dividiendo, y nos dio una aceleración de 1.92 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que logra este cuerpo bajo esas condiciones, con esa fuerza aplicada a los 30 grados.